Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Luis Gerardo Soto, soy arquitecto, soy queretano y fui invitado a dar esta charla por la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado, que hablaremos un poco sobre urbanismo y bueno, la ciudad de Querétaro. Y bueno, pues yo quisiera empezar hablando de el por qué mi interés sobre el urbanismo. Y bueno, básicamente creo que esto ha sido un proceso durante mi vida que me ha ido llevando a interesarme por estos temas, particularmente como arquitecto. Pues cuando yo empecé a tener, digamos, una vida laboral y empecé a ver cómo, a tratar de entender por qué las carencias que teníamos en las ciudades mexicanas, había muchas preguntas en mí y las pude ir resolviendo pues gracias en cierta medida, gracias a la posibilidad que tuve de hacer algunos viajes fuera de México y poder conocer otras realidades urbanas, ¿no? En donde, sobre todo, pues en ciudades con mejores cuestiones de desarrollo, yo podía ver cómo las infraestructuras, sobre todo de espacio público, pues eran bastante mejores que en las ciudades mexicanas, ¿no? Particularmente, yo empecé a generar un interés profundo sobre lo que era la calle y la forma en la que funcionaba la calle. Y posteriormente hubo algunas lecturas que fueron muy relevantes para mí. Por ejemplo, el libro de La vida y muerte de las grandes ciudades de Jane Jacobs, que me llevó a muchas reflexiones sobre la vida urbana, sobre el uso de las aceras, sobre temas que, si bien el libro no los trata profundamente, pero que tienen que ver con la economía de las ciudades, y temas como la diversidad en la vida, pues, en la vida urbana. Y bueno, a partir de estas reflexiones, pues yo me he desarrollado como catedrático de la Universidad Autónoma de Querétaro, dando clases de diseño urbano. Y bueno, pues de ahí partiré. Querétaro. ¿Qué pasa con Querétaro? Algunos de ustedes conocerán algunas cuestiones de la ciudad, algunos no, pero yo iniciaría comentando que Querétaro es una ciudad patrimonial, es una ciudad con un centro histórico monumental, que es declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. Es un centro histórico con extraordinarias características urbano-arquitectónicas. Es una ciudad colonial y es una ciudad que, bueno, en su época de apogeo llegó a ser la tercera ciudad del reino. De ahí su importancia en la ciudad de Querétaro. Además, constituye parte del corredor minero de la Nueva España. Y bueno, es una ciudad que tuvo esplendor. Creo yo siempre he hecho esta reflexión, creo que las ciudades mexicanas tuvieron un alto. Bueno, aquí un poquito ordenando las ideas. Por ejemplo, la Ciudad de México tuvo una época de esplendor durante el modernismo. La ciudad de Querétaro, como la mayoría de las ciudades de provincia, no tuvieron, digamos, en esa época un desarrollo tan importante. Y la revolución generó un paro en materia creo yo, de desarrollo urbano y arquitectura, que fue retomado
Ya después, hasta más o menos mediados del siglo XX, cuando otra vez la economía empieza a resurgir, y es notorio cómo se reactiva la actividad urbana en la ciudad de Querétaro, particularmente en las zonas adyacentes al centro histórico, y empieza una nueva dinámica en donde se empiezan a construir edificios de mayor escala, donde empieza a haber un desarrollo urbano interesante que vuelve otra vez a interrumpirse creo yo en la década de los 80s, y con una situación adicional que es un proceso de migración fuerte, particularmente en la Ciudad de México. Empieza a venir mucha gente a raíz del temblor de la Ciudad de México, y en ese momento, muy particularmente, vemos cómo empieza un desarrollo muy acelerado por la migración, y todo lo que era la ciudad central empieza a brincar, digamos, el perímetro que ordenaba todo lo que era la ciudad, que básicamente se basa en 3 vías, que es, es lo que hoy en día conocemos como el anillo 1 de la ciudad, que es Bernardo Quintana, la carretera 5 de Febrero, y que conecta con la carretera México. Bueno, quisiera mencionar algunas de las cuestiones que a manera de diagnóstico vemos hoy en día en la ciudad de Querétaro, y creo que eso es lo que verdaderamente tiene que ver con esta charla. Como todas las ciudades mexicanas, en Querétaro pues tenemos buenas y malas. Querétaro es una ciudad que, si bien es una metrópoli pujante con una dinámica económica muy, muy importante, esta misma dinámica, bueno, pues ha generado ciertas problemáticas que modelan, digamos, de alguna manera lo que entendemos como la ciudad. De alguna manera, el crecimiento económico que tiene la ciudad la hace muy, muy atractiva para gente de otras ciudades que, por situaciones tanto de trabajo, situaciones de seguridad, situaciones múltiples, sale de estados, y Querétaro atrae mucha de esta población. En Querétaro hoy en día tenemos mucha migración de la Ciudad de México, del Estado de México, de Guanajuato, del norte de México, de Nuevo León, particularmente la época en donde se oía mucho sobre violencia en Nuevo León, generó que muchas personas migraran a Querétaro, etcétera, ¿no? Y de de Michoacán, de Hidalgo, etcétera, tenemos una gran migración. Y bueno, pues esto deriva en una necesidad de vivienda importante, que bajo mi perspectiva no se ha capitalizado del todo bien. Si bien los gobiernos de Querétaro siempre han sido promotores de desarrollo, desde mi muy particular punto de vista, lo que nos ha faltado es llegar a un consenso en torno a qué modelo de ciudad deseamos, y ponerle los puntos y las comas, ¿no? Entre los problemas que tenemos hoy en Querétaro, podríamos mencionar algunos. Yo diría los siguientes: tenemos un problema de suburbanización, tenemos algunos problemas de fragmentación urbana, tenemos un desarrollo anular, que obviamente esta fragmentación está en relación directa con este desarrollo anular. Es decir, que cuando la ciudad central
pues podríamos decir que se llenó, hubo la necesidad de crear un siguiente anillo. Y cuando el desarrollo inmobiliario fue avanzando y llegó a los bordes del segundo anillo, pues hubo necesidad de tener un tercer anillo, y así seguimos. Tenemos grandes vacíos urbanos, pero entre cuestiones de especulación y cuestiones de un crecimiento urbano acelerado, pues cuando llegamos a los bordes de los anillos que rodean la ciudad, pues inmediatamente surge necesidad de crear nuevas vialidades, y estas vialidades generan adicionalmente pues temas de especulación urbana que son temas pues temas a atender, ¿no? Adicionalmente, este desarrollo de vivienda se ha hecho de forma que fragmenta en unidades privadas. Digamos que todo el desarrollo que se genera a la periferia se hace a través de fraccionamientos y de clústeres, ¿no? Entonces vemos que el modelo de ciudad hoy en Querétaro es la clusterización, es decir, los desarrollos urbanos cerrados. Esto, a su vez, ha generado otro tipo de problemática, que es un desarrollo por zonificación. Hemos visto cómo existe una falta de usos mixtos, hay bajas densidades en general en la ciudad, hay una intensidad de uso de suelo baja, y vemos un desprecio, no en cuestión tal cual como la palabra suena, pero sí vemos un desprecio de la gente por habitar la zona central de la ciudad y una sobrevaloración de la periferia, por lo cual muchas casas de las zonas centrales de la ciudad van quedando poco a poco abandonadas o se dejan para rentas, y los fraccionamientos que había en la zona central, que tienen muy buenas características de ubicación, buenos trazados de calles y que son, pues digamos, pues muy accesibles, quedan, digamos, como para rentas, para negocios, o de repente para rentas a costos muy bajos, ¿no? Entonces, pues no estamos ayudando a la ciudad central a tener, digamos, mejores condiciones. Otro tema que tenemos es, de especulación de suelo urbano, sobre todo en la periferia, y no estoy hablando propiamente de los desarrolladores inmobiliarios, que ellos tienen mucho que ver en esta cuestión, pero también los mismos ejidatarios se han dado cuenta de lo que está sucediendo con el suelo urbano, y los costos desde la venta del ejido se han disparado enormemente, y esto como consecuencia, pues quitándole la posibilidad a la gente que menos recursos tiene de poder acceder a una vivienda digna y de calidad, aún en suelos periféricos. A su vez, la ciudad, aquí es que no tengo una imagen para hacerlo más gráfico, pero podríamos decir que Querétaro, como les decía en un principio, está, o al menos toda la zona central está contenida dentro de lo que llamamos el Anillo 1, que es Bernardo Quintana, 5 de febrero, la carretera a México. Toda esta zona central tiene básicamente 3 ejes longitudinales y 2 ejes transversales de conectividad. El resto de la ciudad
digamos que deriva a los colectores urbanos, ¿no? a las vías primarias. Entonces, esta carencia de un trazado continuo, que en mi opinión tiene que ver con el desarrollo que se empezó a generar la segunda mitad del siglo XX, ¿no? En donde no se pensó la continuidad de calles, pues genera hoy en día un problema importante de tráfico por falta de vías de vías continuas, ¿no? No hay una conectividad vial importante en la ciudad. Adicionalmente, hay un tema de escalas, ¿no? Hoy en día, creo yo, principalmente, las nuevas normas que tenemos en la ciudad no han sido muy permisivas en cuestión de desarrollos de usos mixtos, generando escalas bajas de construcciones y relaciones entre secciones de calle y altura de edificios que no son del todo armónicas, ¿no? Entonces no se ha sabido llevar toda la normativa a un modelo físico que pueda generar unas condiciones de ciudad o las mejores condiciones de ciudad o lo deseable, ¿no? Bueno, seguiría un poquito aquí hablando. En el tema de conectividad, bueno, pues tenemos tráfico y congestión. Y bueno, pues esto ha llevado a un problema también de sustentabilidad en cuestión de expansión urbana, uso de suelo excesivo, vacíos urbanos, costos de infraestructuras, etcétera. Que bueno, yo creo que estos temas dan ampliamente para la reflexión. Tenemos también un problema de gobernabilidad metropolitana. La ciudad de Querétaro es una metrópoli que comprende 3 municipios en el estado de Querétaro y que está hoy en día a punto de conurbarse, o bueno, ya está, digamos, en contacto con Guanajuato, con el municipio de Apaseo. Y bueno, pues esto en un futuro habrá que generar una política de gobernabilidad metropolitana y no nada más entre municipios del estado, sino también con municipios del estado de Guanajuato. Hay una alta dependencia del automóvil en la ciudad. Tenemos como consecuencia del desarrollo inmobiliario una monotonía en la arquitectura, una carencia de identidad en relación a lo que es la ciudad histórica con la ciudad moderna. Hay una ruptura y también, bueno, por la expansión hay una falta de vitalidad en las calles. Tenemos problemas de accesibilidad, de movilidad compartida, algo en lo que administraciones municipales han trabajado bien, al menos en la ciudad de Querétaro, generando diversidad de opciones sobre todo en el tema ciclista, pero que todavía no queda resuelto del todo. Estamos trabajando también hoy en día en la ciudad en cuestiones de accesibilidad. Sin embargo, todavía hay un rezago importante y veo yo algunos otros temas, como por ejemplo a causa de la clusterización y de los fraccionamientos, ¿no? Que no tienen continuidad unos con otros. Pues también la ciudad, digamos que está de alguna manera rota, y pasa un poco en Querétaro lo que pasa en algunas ciudades, por ejemplo, americanas, ¿no? Con temas de trazados urbanos orgánicos que generan mucha confusión, ¿no? Bueno, estas son, digamos, a grandes rasgos,
algunas de las problemáticas que veo como arquitecto. No estoy hablando en general de todos los temas, porque podríamos meter otros que ya vendrían siendo más técnicos, como por ejemplo cuestiones de agua, cuestiones de transporte público, etcétera. Pero digamos que en la cuestión física de la ciudad, pues estos serían algunos problemas. Ahora, ¿qué deberíamos de hacer? ¿A qué deberíamos de aspirar? Bueno, como ya lo he dicho, a crear un modelo de desarrollo para la ciudad que tuviera algunos criterios de estandarización y que pudiera generar micromodelos que pudieran ser repetibles en diversas áreas de la ciudad, como han hecho en muchas ciudades, estandarizando, por ejemplo, infraestructuras. No sé, yo pensaría, por ejemplo, en cuestión de espacio público, la estandarización de aceras, crear a partir de, no sé, podríamos hablar del manual de calles para las ciudades mexicanas, o crear un propio manual de calles para la ciudad de Querétaro. Podríamos definir muy específicamente cuáles son las técnicas para la estandarización del espacio público, podríamos definir cuáles son los materiales adecuados para tanto para banquetas como para pavimentos, etcétera, y empezar a replicar colonia por colonia estos modelos, de tal manera que podamos ir avanzando con el tiempo para crear una mejor ciudad, una ciudad en donde pudiéramos tener mejores formas de movilidad, donde pudiéramos generar mejores condiciones de cohesión social, donde pudiéramos generar condiciones más atractivas para la regeneración de las colonias centrales, etcétera. Bueno, hay muchas ideas, ¿no?, de lo que podamos hacer. Yo a esto lo consideraría un nuevo paradigma, un poquito pensando, como decía en un principio, en las ideas de pues, la crítica Jane Jacobs, ¿no?, cuando hablaba de las 4 condiciones que existen para la diversidad en las ciudades, ¿no? Y ella hablaba de 4 principios fundamentales que a mí me hacen todo el sentido del mundo. Son la necesidad de combinación de usos primarios, el uso mixto, la necesidad de generar manzanas pequeñas, un tema que hoy en día en el diseño urbano se está dejando de lado. Las distancias que están generando en los planes maestros de los fraccionamientos, pues no son compatibles con la peatonización de la ciudad. Bueno, hay un principio que no propiamente se puede aplicar tal cual, ¿no? Jane Jacobs decía que hay una necesidad de edificios históricos, ¿no?, pero bajo algunos criterios que han planteado algunos urbanistas, como por ejemplo Andrés Duany, a través de su teoría del nuevo urbanismo, se pueden crear arquitecturas con características regionales que de alguna manera se asemejen a este principio descrito por Jane Jacobs en su libro de La vida y muerte de las grandes ciudades americanas, y que puedan, digamos, ser o podamos crear desarrollos en donde pudiéramos hacer de alguna manera réplicas de las características arquitectónicas de cada sitio, y en Querétaro particularmente, pues el modelo sería el centro histórico. También existe una necesidad de concentración, es decir, de densificación, que evidentemente hoy en día en Querétaro todavía tenemos ahí deuda, ¿no? Entonces, el nuevo paradigma sería, bajo esos principios, ir avanzando hacia
hacia una ciudad más compacta, porque el desarrollo urbano no lo vamos a frenar y no es deseable frenarlo. Yo soy de los que cree que lo que está sucediendo en Querétaro es positivo. Solamente tendríamos que aterrizar, como he dicho, en un modelo. No todo lo que se hace es erróneo y de hecho se ha ido avanzando. Cada vez las urbanizaciones son mejores, aunque esto yo pensaría que tiene que ver más con una demanda, ¿no? de la población, que cada vez busca que sus desarrollos sean de mayor calidad, y pues los mismos desarrolladores inmobiliarios también van avanzando junto a las demandas ciudadanas. Bueno, entonces una ciudad compacta, de mayor conectividad, de uso mixto, que genere una economía de pequeña escala, con mayores densidades, con espacio público de calidad, a una escala urbana adecuada, con criterios de accesibilidad, de movilidad sustentable, de mezcla social, y bueno, algunos conceptos importantes que a mí me gusta mucho reflexionar son los que menciona el arquitecto Teodoro González de León en su libro Retrato de un arquitecto con ciudad, en donde él menciona que la ciudad debe tener una predisposición al tiempo, ¿no? La ciudad no debe de quedar resuelta toda en un primer instante. Debe de haber la posibilidad de ir modificando, corrigiendo y haciendo sobreposición de arquitecturas conforme el tiempo va avanzando, de manera que las ciudades se vuelvan parte no nada más de una generación, sino de las generaciones que están por venir. Y a esto el arquitecto Teodoro González de León le llama diseño y azar. La ciudad es un fenómeno complejo que, si se ve desde esta perspectiva de diseño y azar, se puede entender de una manera más humana, se puede entender de una manera que al tiempo vaya dando todas las respuestas que la sociedad vaya teniendo, ¿no? Y vaya, lo que está pasando en Querétaro es tan rápido, es tan acelerado, que de repente ignora estos principios. Pero bueno, la idea es avanzar hacia este paradigma. ¿De qué manera? Bueno, yo no veo más que a través de la normativa basada en un modelo de ciudad. Y bueno, la reflexión que yo quisiera dejar aquí, pues es esa, ¿no? Que podemos generar pequeños modelos que nos vayan dando las pautas para ir avanzando hacia una ciudad deseable, hacia lo que en el imaginario, que no tiene que ser forzosamente el imaginario de los urbanistas, sino un imaginario colectivo, pudiera ser la ciudad deseable, ¿no? Creo yo que hay mucho pensamiento hoy en día disponible en materia urbana, y bajo los principios que muchos pensadores nos han dejado, podemos ir creando nuestro propio modelo con nuestras propias características regionales, y finalmente pues tener un Querétaro mucho mejor del que tenemos, porque esta ciudad, si bien tiene problemas, también es una ciudad que podríamos considerar que
que es un modelo para muchas otras ciudades mexicanas, en el sentido de que podríamos decir, al menos, es una ciudad que genera buenas condiciones, una ciudad que genera una buena imagen, una ciudad que se esmera, que avanza, ¿no? Yo podría decir, ¿no?, que, por ejemplo, los avances que han habido en materia urbana, por lo menos en lo que tiene que ver con el modelo, tiene que ver con la idea de ir densificando más la ciudad. La ciudad se va perfilando cada vez como una ciudad mucho más interesante. Estoy hablando físicamente, ¿no? El perfil urbano de la ciudad ha ido cambiando mucho en los últimos 5 años más o menos. Y bueno, poco a poco estamos dando pasos para lograr consolidar un modelo de desarrollo deseable. Les agradezco mucho la atención por esta participación.